Seguimos con el anterior, hablábamos sobre las características del incentivo que afectan a la motivación intrínseca y decíamos que había otros factores. Uno de ellos era la expectativa de recompensa. La recompensa esperada afecta a la motivación intrínseca, pero si no se espera, aunque se reciba, no afectará al nivel final de la motivación intrínseca. El carácter material de la recompensa. Si la recompensa es material, afecta más a la motivación intrínseca que si no es tangible, como los elogios. Las recompensas verbales, si son informativas, favorecen la motivación intrínseca. Por otro apartado, las recompensas esperadas y tangibles son las que ponen en riesgo la motivación intrínseca y además interfieren en el proceso y la calidad del aprendizaje, ya que en la recompensa desvía el procesamiento del aprendizaje solamente hacia su producto final. Y en cuanto al otro apartado, el efecto de saliencia de la recompensa, se ha comprobado que cuando el incentivo está a la vista del sujeto o se le recuerda con frecuencia durante la ejecución de la tarea, desciende el interés intrínseco por ella. Si se nombra continuamente la gratificación que se dará al finalizar un trabajo, éste dejará de tener interés en sí mismo. La recompensa no afecta a la motivación intrínseca, salvo que sea esperada, tangible y excesivamente saliente. Vamos a hablar a continuación, dentro de la psicología de la motivación, que es el tema que estamos tratando, sobre los aspectos motivacionales en la aparición y mantenimiento de la conducta. El objetivo que vamos a pretender de este capítulo es doble. Por un lado, la comprensión de los aspectos biológicos subyacentes a la conducta motivada. Y por otro, el papel desempeñado por la motivación en la adquisición de nuevas conductas, al igual que en el mantenimiento y la desaparición de las ya existentes. Hablemos de la explicación de la motivación desde el comportamiento animal. Y dentro de él, en su apartado, revolución de las primeras ideas evolucionistas. En el siglo VI a.C., los trabajos de Anaximandro sobre la naturaleza, en donde se indicaba que en inicio los animales tenían forma de pez, posteriormente, por adaptaciones sucesivas, se convirtieron en animales terrestres, incluyendo en ello al hombre. Se ha visto condicionado por las posturas teológicas imperantes. Desde esta posición se argumentaba la misma perfección de la naturaleza como prueba de la existencia de Dios. La postura dominante durante muchos siglos ha sido el fijísmo. El fijismo defendió a ultranza el que los seres humanos que poblaban el mundo fueron siempre los mismos. Igualmente podía decirse del reino vegetal y animal, aunque por encima de todos se situaba al hombre de naturaleza distinta y poseedor de alma. Es a lo largo del siglo XVIII cuando se empieza a defender la noción del origen natural y no divino de los seres vivos. Hablemos de determinantes internos. Lamarck propuso que los factores ecológicos y genéticos eran los determinantes de la evolución. Su teoría se mostró incorrecta. Defendió fundamentalmente su teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, en la que sostuvo la tesis de la existencia de solo una escala biológica e indicó la gradación casi perfecta de las normas de ciertos grupos de animales, lo que le llevó a concluir que todas las especies, incluido el hombre, descendían de otro precedente. La teoría de Lamarck se puede resumir, pues, en algunos apartados, como sería: cada especie viviente posee un impulso innato a perfeccionarse a sí misma, que denominó principio de la perfección. Los sujetos en el entorno provocan una modificación de las necesidades del sujeto. Esas necesidades hacen que los organismos se esfuercen por adaptarse a su ambiente, modificándose sucesivamente conforme se produce la adaptación.
En este sentido, los miembros más usados son los que más contribuyen a la adaptación y, por el contrario, los menos usados se atrofiarían por desuso. Este principio lo denominó del uso y el desuso. A continuación hablemos sobre la selección natural. Fue Robert Darwin, desde una perspectiva mecanicista, el que da a conocer los dos conceptos más relevantes de su teoría. En primer lugar, el que existe una continuidad en las formas de vida desde la más baja a la más elevada. Y en segundo lugar, la insistencia en que para sobrevivir es necesario la adaptación al medio. Su principal preocupación en este sentido es el estudio de los mecanismos y procesos de dicha adaptación. Robert Darwin propuso la teoría de la selección natural en su obra El origen de las especies y subrayó la evolución como un hecho real y la selección natural del más apto. Dicha selección es un producto de la interacción mecánica organismo-ambiente. Los principios mantenidos en su teoría son: la vida es esencialmente adaptación y se produce una lucha por la supervivencia. En ocasiones se producen en los sujetos variaciones al azar que les capacitan para una mejor adaptación. En la lucha por la supervivencia, las variaciones, si son ventajosas, producirán individuos más dotados y mejor adaptados, por lo que tendrán mayor número de posibilidades de ser seleccionados de forma natural. Según sus postulados, el comportamiento instintivo era manifestación más elemental de esa lucha por la supervivencia y por la adaptación. Su principal contribución a la psicología radica en señalar la importancia de describir los mecanismos de adaptación del organismo al ambiente y establecer la utilidad de procesos como el instinto, la inteligencia, el aprendizaje y la motivación en dicha adaptación. Así se defiende que la conducta motivada obedece a las necesidades del organismo. Hablemos a continuación de la revolución de las primeras ideas evolucionistas. La etología es la parte de la biología que estudia el comportamiento animal a través de estudios de campo. La etología distingue entre las conductas que el animal realiza al nacer de aquellas otras que el animal adquiere a lo largo de su vida. ¿A través de qué? Del aprendizaje. Es decir, distingue entre conductas innatas y adquiridas. Konrad Zacharias-Lorenz empleó el término innato como el origen del patrón que se produce en la adaptación al medio. Para este psicólogo, el término innato llevaba implícito el concepto de adaptación filogenética, cambio de una especie a lo largo de su vida, y para demostrarlo utilizó el aislamiento de un animal de su entorno para que no pudiera aparecer la conducta como copia. Si a pesar de eso se desarrollaba el patrón de conducta, se podría concluir que las informaciones subyacentes a esa conducta se habían adquirido a lo largo de la filogenia de la especie y estaban codificadas genéticamente. Entonces, la conducta no dependía de la ontogenia individual, ontogénesis se refiere a los cambios de un organismo a lo largo de su vida, sino que se podría reducir que si existía un origen de patrón filogenético en el instinto, quedando de esa forma redefinido el término innato. Se hacía necesario distinguir entre innato, adquirido y maduración. Hablemos del instinto al patrón de acción modal. Los etólogos plantean que el componente innato no determina en todo el comportamiento instintivo, sino solo el mecanismo desencadenador innato. Se ha pasado a denominar el término instinto como patrón de acción modal para hacer hincapié en los aspectos modificables de la conducta, puesto que no es rígida, pudiendo variar los estímulos que la provocan o la conducta que desencadena a través de la experiencia. Esa variación se encuentra a su vez programada genéticamente. Las características,
fundamentales del patrón de acción modal son: 1. Un tipo de conducta que está presente en todos los miembros de una especie. 2. Una vez que se desencadena el patrón de acción modal, se realiza toda la conducta hasta que se consuma completamente. 3. Un comportamiento estereotipado, es decir, se repite sin variación, pero con cierto margen de flexibilidad en su ejecución. 3. El nivel mínimo. Bueno, estamos en la 1, 2, 3, 4. Estamos en la cuarta. El nivel mínimo de estimulación para provocar la actividad varía en función de las circunstancias. Y 5. El mismo estímulo produce efectos diferentes dependiendo del estado fisiológico del animal y de sus acciones recientes. Básicamente, toda la conducta que se observa en el patrón de acción modal se compone de 3 elementos, que son el estímulo índice, el mecanismo desencadenador innato y la conducta consumatoria. En cuanto al estímulo índice, es muy específico y es aquel que desencadena la respuesta. En cuanto a los mecanismos desencadenadores innatos, el organismo, en su adaptación para dar la respuesta inmediata a los estímulos índice, ha desarrollado dispositivos especiales de recepción. Estos son los mecanismos desencadenadores innatos, son los encargados de provocar la conducta en la secuencia correcta ante la aparición del estímulo índice. Y en cuanto a la respuesta o conducta consumatoria, la respuesta observable provocada por la estimulación del mecanismo desencadenador innato es la que se conoce como respuesta consumatoria y puede variar con la experiencia. Como regla general, se puede determinar que a medida que asciende en la escala filogenética, los patrones de acción modal se encuentran menos determinados por la genética y son más moldeables por el aprendizaje. Loren y Tinbergen propusieron el modelo de la energía. Según este modelo, existe una tensión interna específica para cada patrón de acción modal que se acumula en centros nerviosos determinados, y la acumulación de esa tensión o energía motiva la conducta que se mantiene encerrada hasta que aparece un estímulo índice. Por acumulación de energía excesiva también se explican las conductas denominadas acciones en vacío, en las que se ejecuta el comportamiento sin la presencia del estímulo índice. Ejemplo: el comportamiento del estornino criado en cautividad en donde estaba alimentado y no podía cazar. Sin embargo, de vez en cuando echaba a volar, atrapaba algo inexistente, regresaba a su percha, hacía movimientos de rematar a su víctima y tragaba algo inexistente. La importancia fundamental de las investigaciones llevadas a cabo por Loren y Tinbergen fue demostrar que las adaptaciones filogenéticas determinan el comportamiento de los animales y, en cierta medida, también en el hombre. Hablemos de la impronta. El fenómeno de la impronta o troquelado consiste básicamente en el seguimiento a la figura que se percibe al nacer. Una vez pasado el periodo de tiempo en el que se establece la impronta, conocido como periodo crítico, es muy difícil que se adquiera esa conducta. Hay que destacar la importancia adaptativa de esa conducta, pues asegura el seguimiento de una cría a su madre. Esto garantiza el aprendizaje de conductas propias de la especie a la vez que se le procura protección materna. Fundamentalmente se han dado 2 tipos de explicaciones a esta conducta, basándose bien en los aspectos aprendidos o bien en los innatos. Respecto a los aspectos aprendidos, la teoría del aprendizaje asociativo postula que a través del binomio miedo-reducción del miedo, por la presencia de la madre, se produce el aprendizaje del seguimiento. Y respecto a los aspectos innatos, son los etólogos quienes sostienen una programación filogenética de dicho impulso. Además del apego a la madre que determina su seguimiento, se han estudiado otros 2 tipos de impronta, que son la preferencia sexual y la preferencia alimenticia. En cuanto a la preferencia sexual, en el momento del apareamiento hacia la especie sobre la que se haya establecido la impronta.
Y en cuanto a la preferencia alimenticia, hacia aquellos alimentos a los que se haya expuesto el animal en unos periodos muy tempranos de su vida.